La primera capa es la más importante, es la que tenemos que aplicar con más mimo y tiento, pero en sí aplicar látex no es un proceso. Perdón, lo siento, he parado el vídeo un momentito. He cometido bastantes errores a lo largo de mi vida, pero este, este es uno de los mayores y de los más gordos y brutales. Este tutorial es una basura. Ahora os voy a pasar el bueno. Entonces, lo primero. Primero de todo, antes de que salgáis corriendo como pollos alocados, materiales. Es muy importante hablar de materiales. Lo más fundamental y crítico, el látex en cuestión. Personalmente os aconsejo comprar un buen látex en una tienda de modelado. ¿Por qué? Porque yo antes usaba un látex relativamente mediocre, que sí, que era para hacer moldes, que servía, pero acabo de cambiar a este de Formex, el PVS Elástica, que es una tienda especial de modelado, y la diferencia es años luz, o sea, no hay color. Entonces, dicho esto, tratad de usar buen látex preferiblemente. Segunda cosa, no todas las pinturas o colorantes nacen iguales, ¿vale? Entonces voy aquí a poner un par de cosas, vamos a hablar de esto porque es muy importante. Vale, aquí delante tengo tres pinturas. Esta es pintura acrílica barata de un bazar a 1 € este tarro. Esto es pintura acrílica metálica, ahora mencionaremos. Y esto es pintura textil acrílica. Pueden parecer la misma cosa, no lo son en absoluto. Personalmente, pinturas acrílicas baratas, no lo aconsejo. No lo aconsejo porque estuvimos haciendo un experimento, un colega y yo, y son un coñazo. Hay que poner mucha pintura y no, el color no queda bien, etc, etc, etc. Entonces, siguiendo. Pintura textil. Esto es pintura que ya viene con un poco de látex incorporado. Es para pintar ropa. No es aconsejable, pero podéis usarla. Lo que tendríais que usar es más bien una pintura acrílica pura al 100%. Aquí es cuando quiero hablar de las pinturas metálicas. Las pinturas metálicas son muy chulas, dan un efecto muy bueno al arma y por eso me gusta comprarlas, pero no podéis meterlas sin más. Tenéis que mezclarlas porque las pinturas metálicas tienen brillan pero tienen muy poco color. No sé si me explico. Entonces, lo que yo personalmente hago, por ejemplo, es que mezclo estas, cuando tengo que hacer el color de una hoja, mezclo estas tres, que son básicamente estaño, metálica, textil de plata y textil negra. Personalmente, si podéis conseguir acrílica, mejor que textil, porque látex y látex tendría que funcionar, pero a veces no lo hace. Esto es muy importante, o sea, y por supuesto, estos son pinturas Vallejo, son de una calidad bastante buena. Tratad de conseguir buenas pinturas acrílicas, sobre todo. Obviamente vamos a necesitar tarritos, ¿no? Para servir, poner el látex, mezclar, hacer experimentos. Un par de cosas para mezclar, bastante obvio. Y una jarra de plástico, lo que sea, un lugar donde poner agua. ¿Vale? Esto también es muy crítico, va a ser el reposapinceles, por así decirlo. Pinceles, otra cosa de material muy importante, ¿vale? Yo personalmente, cualquier tipo de pincel sirve, ¿vale? Pero yo personalmente aconsejaría los sintéticos. O sea, los pinceles de fibra sintética. Estos dos que veis aquí son de fibra natural. El resto, estos marronosos, son de fibra sintética. ¿Por qué? Porque los naturales me he fijado que tienen tendencia a absorber la humedad del látex y luego eso cuesta más de limpiar. Los sintéticos son más fáciles de limpiar, no absorben la humedad del látex. Entonces, puestos los materiales, vamos a hablar de qué hacer y qué no hacer cuando se aplica látex.
Primera norma obvia, no mezcléis nada dentro de la garrafa, servid en una parte y luego volvedlo a servir para hacer las mezclas. Bastante obvio, pero bueno, hay que decirlo obvio a veces. Segunda cosa, tratad de no meter nada en la garrafa. Repito, bastante obvio, pero hay que decirlo obvio. Tercera norma, para evitaros disgustos y poder reclamar a la tienda fácilmente, testead vuestro látex, a ver si es el correcto. Tengo un vídeo entero dedicado a este sujeto de cómo reconocer látex bueno o látex malo. Cuarta norma, y esto ha sido un error que yo he hecho durante mucho tiempo, no limpiéis los pinceles con agua directamente. A lo largo del tutorial os enseñaré cómo se han de limpiar, pero no los limpiéis con agua directamente jamás. Lo que ocurrirá es que el látex coagulará, se harán grumos, como este de aquí que tengo, ¿vale? Y según donde virtáis el residuo que hagáis, puede ser una jodienda tremenda. Aparte de los pinceles se les puede quedar restos de látex, etc, etc. Siempre se les va a quedar restos de látex a los pinceles, pero poniéndolos en agua seguro que se le quedarán. Lo segundo es preparar la pieza en la que vamos a trabajar. Entonces, en este caso lo que vamos a trabajar va a ser solo esta pequeña porción, ¿no? Que tengo que recubrirla para que quede todo bien sellado y bonito. Esto es foamy, un tipo de goma eva. Es fácil de aplicarle látex. Otras espumas no son tan fáciles, pero sea cual sea la espuma que abordáis, tenéis que saber que la espuma no está diseñada para aplicarle látex, sellar el poro de la espuma con calor. Entonces, si yo fuera un humano civilizado e inteligente, lo haría con una decapadora, un secador muy caliente, pero como soy un auténtico troglodita, voy a usar el viejo método del mechero y el axe. Por favor, no hagáis esto en casa, es muy peligroso. Yo soy un profesional en hacer esta clase de tonterías con fuego. Y tengo, además, ahí, aunque no lo veis, off cámara, tengo un puto extintor. De los chiquititos, listo. Entonces, vamos a prepararlo. Y esto es vidrio antifuego, básicamente, es vidrio templado. También si vais a usar este método, recordad enfriar vuestra goma para que no se enganche a las superficies y le quede huella. Proceso importante también. Sabréis que la espuma está sellada porque tiene una textura diferente. Notaréis que tiene como... La notaréis diferente básicamente al tacto. No tendrá el mismo tacto. Tendrá un tacto un poco más sólido. No sé cómo decirlo. No es fácil definirlo. Un segundo paso muy importante y que no es opcional. Repito, no es opcional. Yo pensaba que sí lo era. Es aplicar cola de contacto al arma que vayamos a usar. Pero... no tenemos que aplicarla en plan gelatina cuando está pastosa. Tenemos que hacer una capa muy fina. Como baba de caracol, casi. No tiene que ser un pegote, tiene que ser baba de caracol. ¿Qué pasa? Ese estado solo lo tiene la cola de contacto, nada más abrirla casi. Pero hay un truco. Si queréis que vuestra cola sea un poco más líquida y que tenga esa textura correcta, podéis poner un pequeño toquecito, muy poco, 4 gotas de disolvente universal, lo cual hace que la cola quede un poco más líquida y se pueda aplicar correctamente. Entonces, esa capa se tiene que aplicar a toda la zona que queremos aplicar látex después de sellarla con calor. Repito, no es un paso opcional. Si hacéis esto como si fuera un paso opcional, se os va a saltar el látex. Tengo todo preparado, básicamente, que son 3 tarros. En uno voy a poner el látex negro, ahora hablaremos de esto. En otro el látex de color y en este último voy a poner lavavajillas. Yo mi consejo personal es que tengáis un dispensador de jabón de manos. ¿Por qué? Porque si yo estoy con el pincel sucio y quiero limpiarlo, como os he dicho, yo no puedo meterlo en agua, porque eso lo que hace es que coagula el látex. Yo tengo que meterlo en el jabón. Esa es la clave. Para limpiar el pincel tenéis que meterlo en el jabón
y frotarlo un poco. ¿Qué ocurre si yo estoy aguantando el arma o algo así? Es un poco complicado maniobrar. Quiero tener un dispensador de jabón de manos porque lo que yo puedo hacer es, estando así con el pincel, hacer clac, así, encima del pincel y frotarlo con los dos dedos estos. Pero no tengo un dispensador de jabón de manos aquí, así que lo que haré es poner un poco de jabón lavavajillas en un tupper, que no es lo más adecuado, pero nos sacará del apuro. Podéis ver aquí, tengo el jabón ya listo. Luego voy a preparar aquí un poco de agua. Solo tengo un pincel, así que no tengo que preparar mucha. Esto es agua del grifo, no es agua mineral, no uséis agua mineral, no seáis imbéciles. Entonces ahora el factor más crítico, las mezclas de látex. Vamos a hablar un poco del tema del látex. Primero de todo, no os asustéis si al abrir el látex os revienta la nariz, eso es normal. Los látex están mezclados con amoníaco para que no se solidifiquen. Tratad de que no se os metan grumos. Entonces, vamos a verter un poco en cada recipiente. ¿Vale? Un poquito, solo procurando que no salpique. El látex es fácil de quitar de las superficies normales como mesas, suelos, etc. Pero de la ropa no hay quien coño lo quite. Aviso. Vamos a hablar de un tema importante. Nunca apliquéis el látex tal cual. O sea, no cojáis y hagáis la liro. No, así no funciona el látex. Lo que tenéis que hacer es primero ponerle unas 5 o 6 capas de látex de color negro y luego unas 3 o 4 del color que queráis. Entonces, esto es muy importante y tienen que ser lo más consecutivas posibles. O sea, tienen que ir una detrás de otra, no pueden haber muchas pausas. Por eso el látex a veces es un proceso un poco coñazo, pero vale la pena, sinceramente. ¿Por qué empezamos con 5 capas negras? Porque es lo que le da la mejor imprimación y además es fácil de ver cuando se seca. La segunda parte se explica sola, la primera no sé qué coño significa, pero yo es lo que me ha dicho gente que ha trabajado en talleres. Así que se ponen estas 5 capas negras siempre primero y nunca se aplica el látex a pelo tal cual. Vamos a hacer ahora las mezclas para que veáis. Aquí tenemos 2 de látex igual. Lo que voy a hacer simplemente es... Podéis usar... Hay también colorantes de látex, pero personalmente no sé dónde coño encontrarles. Voy a poner todo el color negro que pueda. Esto es el final de mi tarro, espero que me dé suficiente. Es un negro muy fuerte. Tratad de coger un color negro potente, porque es bastante crítico que no sea un color de estos porquerientos de, ah, mira, aquí está, no le pidas mucho más al pobre. Tratad de conseguir un color negro fuerte. Y lo voy a mezclar. Entonces, mezcladlo muy bien. O sea, ahora veis que es una mezcla turbia, extraña, mezcladlo bien. Mezcladlo bien. Os tendría que quedar un color gris ceniza oscuro. Os mostraré ahora en cámara el color. Pero si no os queda este color, mosquearos. O sea, pero básicamente debería tener este color gris ceniza. Si os fijáis, ¿veis? Es este color el que buscáis. Tal vez uno un poquito más negro, no sé por qué ahora de pronto el látex se ha vuelto más claro. Tened en cuenta que este color se va a oscurecer a medida que el látex se seca. El látex emblanquece los colores, pero cuando se seca los oscurece. Es muy importante tener esto en cuenta. Por eso es tan bueno el color negro para saber si algo está seco o no. Vale, tenemos esto preparado. Le damos una última agitada con el pincel. Al inicio el látex será muy líquido, será como veis, es muy líquido. Pero a medida que vaya pasando el tiempo se irá solidificando, entonces no os dejéis engañar. Ponemos solo un poquito aquí y lo que vamos a hacer es aplicar una fina capilla. Lo más importante, tratad de cubrir todos los huecos, tratad de no olvidaros huecos por ninguna parte. Girad, haced todo lo que veáis necesario para que todo quede bien repartido homogéneamente.
Todo tiene que quedar lo más bonito posible. Entonces aquí tal vez se aplica un pelín demasiado. Vamos a intentar igualarlo. Vamos a intentar ponerlo por aquí. Y eso, tratad de que todo esté igualado y en su sitio. No sé si se me ve bien, tengo la paranoia de que no se está viendo bien el proceso aplicado, pero básicamente si sabéis pintar, sabréis aplicar látex. Es solo que todo eso, que quede bien homogéneamente distribuido, que no queden goterones, que quede todo más o menos bien. Y bueno, y como yo específicamente he escogido un trabajo pequeño, porque esto es una pequeña demostración, no necesito hacer grandes cosas, ya está. Ahora lo vamos a dejar 20 minutos de reloj. No siempre van a ser 20, el tiempo es variable según qué superficie sea, como la temperatura de la habitación. Por ejemplo, yo ahora estoy en una habitación un poco caliente, a lo mejor se seca antes. En el foamy es más fácil que se seque, lo iréis pillando con el tiempo. Ahora, ¿qué hacemos con este pincel? Vamos a verlo. Yo antes, como un auténtico troglodita, iba a la pica y limpiaba los pinceles ahí. Eso es una pésima idea, por favor no lo hagáis. Lo que tenéis que hacer es coger vuestro pincel, ¿vale? Y ponerle un poco de jabón y frotarlo, ¿vale? Esto lo que hace es que emulsiona el látex y impide que se quede agarrado al pincel. Entonces, este no es el método más óptimo, pero es el único que tengo porque ya os he explicado el método que suelo seguir con el dispensador de manos. La superficie en la que trabajáis se verá sucia tarde o pronto. Ya os aviso también. Entonces, podemos dejar el pincel así con el jabón, porque ahora el látex no se va a solidificar. Nos interesa que se solidifique en el arma, no en el pincel. Así que podéis dejarlo así o podéis coger y hacer esto. Básicamente coger así, removerlo y quitarle la porquería. Entonces, veis que ha salido bastante limpio dentro de lo que cabe, ¿no? Está relativamente limpio de látex. Queda un pequeño resto, pero no mucho. Entonces, otro consejo que os puedo dar, que yo me he despistado, pero vamos a remediarlo rápido, es tener un trapo cerca. Tener un trapo cerca que no os importe una mierda lo que pase con él. Entonces, cogemos el trapo y secamos las manos. Por ejemplo, le quitamos esta capa de mugre. Y el pincel, pues bueno, ¡qué cosa más rara he hecho aquí! Supongo que es la mezcla de agua y jabón. Tendría que haberle puesto jabón a esta agua antes. Aquí habéis visto cuando ha colgado lo que pasa cuando aplicáis látex directamente al agua. Coagula. Entonces, pues eso, cogemos, secamos bien. Cuando estoy en mi taller lo que hago normalmente es que hago así con el pincel y lo golpeo, pero ahora estoy en mi habitación, así que no puedo hacer esta clase de cosas. Y nada, y ahora pues le pasamos un poco con la mano para verificar que está seco, que no tiene restos de látex, y lo dejamos aquí, y ya está. Mientras estaba limpiando el propio pincel, ya se ha secado un poco. No sé si se ve. Aquí se verá mejor de lo que hablo. Pero el látex va cambiando de color poco a poco, a medida que va secándose. Eso es lo bueno. Por eso se le aplica además color negro, porque se ve muy claramente cuando se está secando y cuando no. Entonces, vamos a repetir esto 5 veces, ¿vale? Lo único que os voy a enseñar a reconocer es cuando la capa está seca. No hace falta que veáis cómo aplico 5 veces la misma puta capa de látex. Y bueno, y aquí podéis ver el resultado cuando se seca. O sea, está casi seco. Algunas zonas no tanto. Si os fijáis, esta zona de aquí no está tan seca, pero podéis ver que el color es bastante diferente. Lo único que he hecho es dejar pasar 20 minutos y ya está. Y así está ahora mismo. Y bueno, poco más. Voy a poner el flash para que lo veáis con más detalle, eso sí. Mirad, aquí por ejemplo se puede ver perfectamente la diferencia entre las zonas secas y las zonas no secas. Como veis, tiene un color gris totalmente diferente.
Y si hiciera la tontería de tocarlo con el dedo, bueno, voy a tocar este de aquí. Espera, voy a tocarlo un poco más fuerte. Si os fijáis, y a ver si el móvil capta este detalle, se han quedado las líneas de mi huella dactilar. En mi pulgar no se ha quedado nada, pero aquí, si hago suficiente presión, se quedan las rayas de la huella de mi pulgar dactilar. Se quedan las rayas de mi huella dactilar. Esto es una forma también de saber que el látex no está seco. Bueno, ahora que las 5 capas de color negro ya están aplicadas y secas, vamos a hablar de colores. Entonces, mirad, la única forma de saber qué color exactamente tenéis en una mezcla de látex es haciendo una prueba de fuego que muchos ya me habréis visto hacer, que es literalmente cocinar el látex en una cosa y así se ve, ¿no? Más o menos se ve al secarse qué color tiene, más o menos. Pero a medida que vayáis cogiendo experiencia en esto de pintar, sabréis más o menos, sin necesidad de hacer esta barbaridad, qué color tenéis. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a coger la pintura metálica y la vamos a mezclar con una acrílica, porque tal como he dicho antes, la pintura metálica tiene un efecto muy chulo de brillo, pero no tiene mucho color. Para que veáis lo que quiero decir. Fijaros cómo sale la pintura aquí. Parece el adamantium, ¿no? De Lobezno. Pero desgraciadamente esta pintura no aplica mucho color. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle un poco de alguna pintura acrílica normal. Nunca apliquéis solo la metálica, os podéis pasar un montón de capas para obtener un resultado. Esta puede parecer metálica, pero no es metálica 100%, es más acrílica. Lo que hago es que yo aplico, como estas son pinturas buenas aparte, se tiene que aplicar mucho menos porque pigmentan muy bien. Y bueno, y si veo luego que queda muy claro, le aplicaré un poco más de oscura. Entonces, una cosa más sobre reutilizar látex. Habréis visto al mezclar que había una capilla superficial que cubría el látex. Esto no suele ser un gran problema. Esto no suele ser un problema. Quiero decir, ¡oh, qué horror! Y el látex aparte está mucho más espeso. Bueno, esto no suele ser un gran problema. Pero tenéis que saber que a partir de un cierto número de horas, o sea, cuando vosotros sacáis el látex del envase, a partir de un cierto número de horas agota su vida útil, dependiendo de cuánta pintura le hayáis metido o no. Vale. ¿Qué ocurre una vez agota su vida útil y por qué es importante no ser rancio y no usar látex demasiado viejo? Con demasiado viejo me refiero a látex que tenga más de un par de horas, como mucho. Esto es lo que ocurrirá si usáis látex viejo. Vuestros pinceles quedarán hermosa y bonitamente petrificados y lo peor es que lo veréis ocurrir delante de vuestros ojos. Delante de vuestros ojos, cuando estéis mezclando, el pincel hará y se irá petrificando. Esto es por la vida útil del látex. Los pinceles naturales tienen más tendencia a petrificarse, pero los sintéticos también pueden petrificarse. Es decir, si removéis el látex y veis que una gran porción de él ya es sólida, abandonad este látex. Este todavía está aceptable porque está pastoso y hay una parte sólida, pero aún está más o menos vivo. También depende a qué temperatura se haya estado expuesto, obviamente. Entonces, ahora, como habéis visto, yo he hecho la mezcla a ojo de buen cubero, no tengo un ratio, simplemente miro los colores y la textura del látex. Aquí me pasa un poco con la pintura, pero bueno. Pero tampoco nada grave, ha quedado un poco más pastoso, pero no es nada que tengamos que rasgarnos las vestiduras. Entonces, referente a pintar con látex de colores. Exacto, mismo proceso que
pintar con el látex negro, simplemente lo aplicáis y vigiláis cómo va quedando. Pegáis un vistazo, decís, vale, pues está quedando muy claro, muy oscuro, muy qué sé yo. O sea, usad el par de ojos que Dios o el monstruo volador del espagueti o en lo que creáis os concedió. Simplemente prestad atención. Si veis que la cosa se está quedando muy floja, como puede ser el caso aquí, le aplicaremos un poco de negro. Si veis que la cosa está quedando muy fuerte, lo diluís con un poco de látex. Es un tema de ir jugando con las proporciones hasta encontrar lo adecuado. No sé, o sea, no... No es más complejo que pintar y saber 4 normas básicas, entre las cuales no reutilizar látex muy viejo, mezclar los colores metálicos con acrílicos, aplicar lo más uniforme posible y eliminando las trazas de pintura, y bueno, y poco más, y tratar de aplicar todas las capas de un tirón. Hay gente que deja 24 horas y etc. Pero yo personalmente no me gusta dejar tanto tiempo. Y nada, y ahora pues como antes lo dejamos simplemente secar aquí. Y limpiamos por supuesto el pincel. No queremos tener aquí algo sucio. Bueno, esto es tras solo una capa. Como podéis ver, no he camuflado demasiado bien mis pinceladas. Pero este es el resultado que normalmente se obtiene con la pintura metálica. Podéis mirar que brilla mucho, pero si yo no lo hubiera mezclado con pintura acrílica normal, no se vería el color cambiado, simplemente se vería el negro brillando. Eso es lo que quería decir. Sinceramente, como no quiero que esta hacha aparezca un faro en la oscuridad y que brille como una locura, solo le voy a poner 3 capas en lugar de las 4 o 5 reglamentarias. Más esta parte en teoría la gente no la tiene que tocar. La hacha en teoría se empuña de aquí. Así que bueno, vamos a darle un toquecito o 2 más y ya estará y podréis ver el resultado final. Bueno, y ya está acabado. Me da rabia porque ha sobrado muchísimo látex, que no tengo nada que hacer con él, literalmente. Me da muchísima rabia. Porque todo esto es látex que obviamente se debe tirar, porque al cabo de un par de horas se jode. Entonces, bueno, ese es el tema. Lo que se debe hacer con este látex, preferiblemente, es dejarlo secar en un lugar caliente. Podéis usar un horno, no lo aconsejo. Yo aconsejo simplemente dejarlo en un balcón, un lugar con sol, que esté a la intemperie y se seque, y entonces lo arrancáis como si fuera un taco de goma, ya veréis. Entonces, el agua habría que echarle el resto de jabón y habría que tirarlo por una parte que, por algún sitio que tenga un bozal ancho, no por una pica, obviamente. Aunque el látex en teoría con jabón haga una emulsión y no se caiga por ninguna parte, o sea, no haga esos hilos, no es buena idea igualmente, pero bueno, pero eso y las pinturas y el resto, pues nada. Ahora esta hacha lo que vamos a hacer es cogerla, ya que está más el látex seco al tacto. Lo que hay que hacer ahora es dejarla reposar 24 horas mínimo en un lugar donde no le toque nada al látex. Como por ejemplo aquí no le tocará nada. ¿Veis? Está aislada y aquí la vamos a dejar 24 horas reposar. Podéis ver que el resultado es bastante impresionante, ¿no? Tiene un aspecto bastante chulo esto. A mi gusto queda un pelín demasiado plateado, tendría tal vez que haberlo ennegrecido un poco, pero bueno, ves que queda un aspecto de acero bastante interesante. También se puede hacer, ojo, también se puede hacer con este estilo y no hay nada incorrecto en ello, pero si lo que queréis es dar un aspecto de acero y más realismo a vuestras armas, pues eso, pues aquí tenéis mi método y nada, y eso es todo. Bueno chicos, espero que el vídeo os haya gustado y que hayáis aprendido mucho. Con esto ya concluimos la saga de la reparación de armas. Solo me cabe añadir que hay grandes proyectos por el camino. Estoy intentando hacer avanzar cosas, pero ya sabéis, materiales, pactar con gente...
etc, etc. Van a tardar un rato, pero tened un poco de paciencia y ahí estarán, ¿vale? Chicos, nos vemos, hasta otra.